Vamos a ver la segunda unidad de física y el tema que vamos a ver es cinemática. Bueno, los objetivos de la sección serían comprender e interpretar los fenómenos físicos relacionados con el movimiento, identificar las variables que intervienen, así como las leyes físicas que las vinculan para resolver situaciones problemáticas. Aplicar el método científico como metodología de estudio e investigación, fortalecer actitudes críticas y reflexivas frente a la divulgación científica y a las diversas problemáticas ambientales y energéticas de la actualidad, de modo de ampliar el margen de racionalidad en la toma de decisiones. Bueno, a continuación están los temas que ustedes los tienen en el programa y empezaríamos ya directamente diciendo qué estudia la cinemática. La cinemática es la parte de la física que estudia los movimientos de los cuerpos independientemente de las causas que lo producen. ¿A qué llamamos movimiento? Y acá viene la definición que va a guiar a toda la unidad y vamos a decir que un cuerpo se mueve cuando cambia de posición con respecto a un sistema de referencia fijo mientras transcurre el tiempo. El movimiento se dice que es relativo y es relativo a este sistema de referencia considerado fijo a partir del cual yo voy a ver o voy a observar si el cuerpo se mueve o no. Y les voy a dar un ejemplo. El ejemplo sería que yo en este momento estoy sentada en una silla y entonces con respecto a la silla no me estoy moviendo. Pero si ustedes pudieran ubicarse fuera del sistema Tierra-silla, por ejemplo, si se ubicaran en la Luna o en el Sol, verían que yo me estoy moviendo como se está moviendo la Tierra. Otro ejemplo más sencillo es si viajo en auto, con respecto al auto, al asiento del auto, durante ese viaje yo no me voy a estar moviendo, voy a estar quieta, sentada en el asiento, pero con respecto al exterior yo sí me estoy moviendo conjuntamente con el auto. Entonces, por eso, para estudiar los movimientos, el paso inicial y fundamental es fijar este sistema de referencia, considerarlo fijo, y casi siempre se lo elige para simplificar el estudio del movimiento. Lo mismo pasa con los cuerpos implicados en el movimiento. En general se van a considerar que se trata de cuerpos puntuales y así lo vamos a hacer en esta materia, a no ser que digamos lo contrario, cuando veamos sólido rígido, sólido extenso, vamos a considerar que el cuerpo que se está moviendo en realidad es un punto en movimiento, para así descartar los otros tipos de movimiento que a lo mejor se dan simultáneamente. Por ejemplo, yo estoy sentada en la silla, pero no estoy totalmente quieta, estoy respirando, me estoy moviendo para hablar, ¿está? Pero como punto, mi cuerpo sí está fijo a la silla. Bueno, ¿cómo hacemos para describir el movimiento de un cuerpo? Entonces, en toda descripción del movimiento, para estudiarlo y para entenderlo, es necesario realizar 3 pasos. El primer paso es fijar este sistema de referencia y hacer estas consideraciones que yo les dije, que la idea sería simplificar el sistema de referencia y el estudio del movimiento. A partir de este sistema de referencia vamos a medir las posiciones que ocupa el cuerpo, que si se mueve va a ocupar distintas posiciones con respecto a este sistema y si está quieto va a siempre estar ocupando la misma posición. Y luego, lo otro que hay que hacer es medir el tiempo o establecer el tiempo que está transcurriendo mientras se produce el movimiento, si es que así ocurre. Entonces, cuando fijamos un sistema de referencia, vamos a fijar el sistema de referencia según el tipo de movimiento. Si el movimiento se realiza en línea recta, vamos a utilizar un eje, si se mueve en el plano, 2 ejes, y si se mueve en el espacio, 3 ejes. Nosotros en la materia vamos a ver por ahora movimientos en línea recta, entonces siempre vamos a estar en este primer caso. Cuando veamos movimiento en el plano, lo vamos a descomponer el movimiento en 2 movimientos en línea recta en 2 ejes. Así que vamos a seguir utilizando un eje cada vez que estudiemos el movimiento. Luego de establecer el sistema de referencia, yo ya les había dicho que teníamos que medir posiciones del cuerpo que se mueve respecto del sistema de referencia elegido. Y acá en la filmina se muestra qué pasa cuando el móvil se mueve en línea recta, que es el que nosotros vamos a estar utilizando y por eso hago tanto hincapié.
Ese eje, que es el sistema de referencia, va a tener coordenadas, va a tener un origen, va a ser positivo hacia un lado y negativo hacia el otro lado a partir de este origen del sistema de referencia. Va a tener un eje positivo y un eje negativo. Va a estar graduado con coordenadas y entonces el móvil yo lo voy a ubicar a este sistema de referencia en este movimiento. Y a partir de ahí, según las posiciones que va ocupando el móvil, voy a ir leyendo en este sistema de referencia las posiciones ocupadas. Esas posiciones, entonces, va a ser una información que puede estar dada de dos formas. Mediante coordenadas, que va a ser una única coordenada porque es un solo eje, o mediante un vector que se llama vector posición y que va desde el origen del sistema de referencia hasta la posición que ocupa el móvil. La posición es una magnitud vectorial, ¿está? Que indica el lugar en que está ocupando el cuerpo. Si el móvil se mueve en línea recta, solo se necesita un eje y la posición queda determinada por una coordenada o por un vector, ¿está? Que es el que ya les expliqué. Bueno, si se mueve en un plano por dos coordenadas y si se mueve en el espacio por tres coordenadas. Pero ya les dije que estos dos casos no los vamos a utilizar. Vamos a el tercer paso que teníamos que dar, que era medir tiempo. Si nosotros medimos tiempo para las posiciones que va ocupando el móvil, en realidad lo que estamos teniendo son instantes. Y acá está la definición de instante. Es el valor del tiempo en el momento en que ocurre el evento. En cinemática responde a la hora en que el móvil ocupa determinada posición. A partir de estos valores de instantes nosotros podemos calcular intervalos de tiempo y ahí vamos a aplicar una fórmula muy sencilla que es restar el instante inicial y el instante final y así voy a obtener como resultado el tiempo transcurrido entre esos dos eventos o el tiempo en este caso transcurrido mientras se movió el cuerpo. El ejemplo que les propongo y que está en el apunte es, para que diferencien entre instante e intervalo, es, entro a ver una película al cine a las 14 horas, salgo a las 17 horas, 14 horas y 17 horas son instantes y 17 menos 14, que son 3 horas, es el tiempo en que estuve dentro del cine. Entonces, para resumir, el intervalo de tiempo nos informa cuánto duró el evento, suceso o fenómeno. En este caso, cuánto duró el movimiento. Un concepto que ustedes deben manejar, una definición, además de estas que vamos nombrando, que es posición, que es instante, que es intervalo, es la definición de trayectoria. La trayectoria es el lugar geométrico de las sucesivas posiciones ocupadas por el cuerpo durante un movimiento. Como ya les dije, nuestros movimientos, lo que vamos a estudiar, casi siempre van a ser en línea recta, por ahora, y entonces la trayectoria va a ser rectilínea, pero si el cuerpo se mueve alrededor de una circunferencia, va a ser una circunferencia la trayectoria. Si describe una parábola, va a ser parabólico, sinusoidal, está de vaivén. Pueden ser líneas quebradas la trayectoria, es decir, que puede tomar distintas formas, ¿está? Pero es el lugar geométrico, es el camino, es el dibujo que se forma por las sucesivas posiciones que ocupó el móvil, ¿bien? Es una definición. Ahora, ya teniendo claro qué es lo que tenemos que medir, que ya les dije que tenemos que fijar el sistema de referencia, medir posiciones en función de ese sistema y medir al mismo tiempo el tiempo transcurrido o los instantes en los que va ocupando las distintas posiciones, nosotros con esa información obtenida experimentalmente, lo que podemos hacer es confeccionar una tabla de valores en la que vamos a ir mencionando cada una de las posiciones, es decir, dando información de la coordenada y dando información del instante de tiempo en el que ocupo la posición mencionada. Estas posiciones, vuelvo a repetir, salen del sistema de referencia, que en este caso, como es en línea recta, va a ser una recta, que está, fíjense, graduada, tiene un origen, tiene un eje positivo y un eje negativo.
En el ejemplo que se muestra, el móvil se traslada de A a B y luego empieza a retroceder y ocupar, digamos, dirigirse hacia la zona del eje negativo de las X. Si nosotros graficamos estos valores de posición en función del tiempo, fíjense, posición en función del tiempo en ejes cartesianos, no son el sistema de referencia, sino que son ejes cartesianos que me van a permitir obtener información del movimiento que está llevando a cabo el cuerpo. Si yo grafico estos pares que obtuve en esta tabla de valores, es decir, para el instante 0 la posición 30, para el instante 0 la posición 30, repito acá algo que me salteé, es que en los ejes voy a dibujar o voy a representar los valores del tiempo en el eje X, que le llaman ustedes en matemática, que es el eje de las abscisas, porque es la variable independiente, y en el eje de las ordenadas o variable dependiente el valor de las posiciones. Ahí voy a establecer una escala y voy a anotar distintas posiciones y distintos instantes de tiempo. Y bueno, y después a partir de los datos que me di experimentalmente, voy obteniendo puntos. Por ejemplo, para el punto, graficar el punto B, yo tomé el valor de 10 y la de tiempo y la posición de 52 metros. Entonces entro por 10, corto en 52 metros, obtengo un punto. Y así sucesivamente grafico los distintos puntos que obtuve experimentalmente. A partir de ahí, trazo una curva, una gráfica, que no se la deben confundir con la trayectoria, porque no es por donde pasó el móvil, sino que es un gráfico que surge de relacionar posiciones con tiempo. ¿Por qué es tan importante utilizar gráficos? Que yo les decía en la clase que ustedes se tienen que enamorar de los gráficos, porque los gráficos me dan mucha información rápidamente. Por ejemplo, yo no tengo el valor de la posición que ocupó entre, por ejemplo, un instante de 5 segundos, pero después de haber construido el gráfico puedo tener idea de qué posible posición podría haber estado ocupando. No quiere decir que esto sea real, pero tengo un valor estimado por cómo fue el patrón de movimiento del cuerpo. Después, otra cosa que puedo visualizar en este gráfico es que en una parte el cuerpo se desplazó hacia el eje positivo de las X y luego empezó a retroceder pasando por el origen, fíjense el 0, y yendo al eje negativo de las X. Bien. Ya a medida que avancemos vamos a ir estudiando estos gráficos y vamos a ir sacando más información. Pero lo que les quiero decir es que es muy importante para física trabajar con gráficos. Vamos a ver ahora lo que se llama el desplazamiento. Es una magnitud vectorial que indica el cambio de posición de un móvil. Se obtiene de la diferencia entre el vector posición final menos el vector posición inicial. Es una resta de vectores en realidad y me da como resultado un vector que se llama desplazamiento. ¿Cómo se obtiene cuando se mueve en línea recta el móvil? Como tenemos una sola coordenada, restando la coordenada de la posición final menos la coordenada de la posición inicial. Cuando el móvil vuelve a la posición de la que partió y yo quiero analizar qué desplazamiento realizó en ese movimiento, el desplazamiento me va a dar 0. Entonces ustedes me van a decir, bueno, no me sirve para nada porque en realidad el cuerpo se trasladó y lo único que hizo fue volver a la posición inicial, es decir, gastó un tiempo, recorrió un camino, pero bueno, esa es la característica que tiene el desplazamiento, esa es su definición y esa es la fórmula para calcularlo. Ya vamos a ver ejemplos. Bien, acá volvemos a por qué utilizar el gráfico. Y bueno, acá tenemos el sistema de referencia, es el mismo caso del caso anterior. Nuevamente tenemos el gráfico y lo vamos a usar esta vez al gráfico para visualizar los desplazamientos. Entonces, desde el gráfico nosotros podemos calcular los desplazamientos. Por ejemplo, si quiero calcular el desplazamiento que hubo cuando ocupó la posición A y luego se trasladó a la posición B, el desplazamiento es la diferencia entre la posición
B menos la posición A. Entonces sería 52 menos 30, entonces me da un desplazamiento de 22. Se me pasó la filmina para el otro. Me da un desplazamiento de 52 restando 52 que era la posición B, que yo la leía acá no está la tablita de valores, y la posición 30, que también estaba, digamos que lo puedo sacar del gráfico, al restar me da 22. Entonces siempre que yo necesite averiguar un desplazamiento a partir del gráfico de posición en función del tiempo, voy a estar restando la variable dependiente en el orden desde la posición final menos la posición inicial en forma vertical. Bien, otro concepto y otra magnitud es la distancia recorrida. La distancia recorrida es una magnitud escalar, a diferencia del desplazamiento. Y no necesariamente va a coincidir numéricamente, es una magnitud distinta al desplazamiento. ¿Qué es la distancia? Es la longitud, es decir, va a tener un número y una unidad en metros, por ejemplo, es la longitud total de la trayectoria recorrida por un cuerpo o partícula al moverse de un lugar a otro. Para que lo entiendan gráficamente, yo les puse una imagen en negro de la trayectoria que está describiendo un cuerpo, es decir, las sucesivas posiciones que fue ocupando el móvil. Y para que entiendan qué es distancia, si yo agarro una regla, una cinta métrica y mido la longitud de esa trayectoria, voy a estar teniendo como dato la distancia recorrida. Y si quiero saber el desplazamiento, yo tengo que restar el valor de la coordenada posición final menos el valor de la coordenada posición inicial y voy a optar obteniendo el desplazamiento, que es como si el cuerpo se estuviera en realidad moviendo en línea recta entre la posición final y la posición inicial. Es decir, que numéricamente el desplazamiento no me va a dar igual que la distancia. Es más, la distancia siempre me puede dar valores positivos, mientras que el desplazamiento me puede dar valores 0 o negativo para un mismo valor de distancia. No van a coincidir, son dos magnitudes, una escalar, la otra es vectorial. Este puede tomar valores positivos, puede ser 0, mientras que la distancia siempre es positiva. Acá, para aclarar, en una trayectoria rectilínea y en un sentido, el módulo del desplazamiento será igual a la distancia recorrida. Es decir, van a coincidir únicamente cuando la trayectoria sea rectilínea y siempre en un sentido. Y en realidad en el sentido coincidente con el eje positivo de las X. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, es muy sencillo y muestra la imagen de una persona que parte de una posición que llamamos inicio, se mueve 8 metros al norte, 12 metros al este, 8 metros al sur. Y bueno, y la pregunta es, ¿cuál es el desplazamiento total realizado por la persona? El desplazamiento total realizado por la persona es el valor de la distancia que hay entre la posición final y la posición inicial si es que se trasladara en línea recta en forma directa entre estas dos posiciones. Es decir, que va a ser 12 menos 0. Es decir, que en total se va a desplazar 12 metros hacia el este, porque es un vector. Si yo les preguntara cuál es la distancia recorrida va a ser la longitud de la trayectoria, dijimos. Es decir, que yo tendría que medir 8 más 12, 20 más 8, 28. Y ahí les muestro que entonces los valores de desplazamiento y distancia no necesariamente coinciden. Para empezar este tema, que es ver el concepto de velocidad y rapidez, bueno, les propongo este chiste. Pero quiero que estén atentos porque este chiste tiene un error conceptual. El concepto de velocidad media es en realidad el cociente entre el desplazamiento y el de un móvil y el tiempo empleado en dicho desplazamiento o en el que ocurre dicho desplazamiento. Es decir, que matemáticamente la velocidad media o velocidad promedio es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo. Y las unidades en las que se expresa es en el sistema internacional metros sobre segundo. La velocidad media es una magnitud vectorial, es decir, que surge, ¿por qué es vectorial? Porque en realidad surge del cociente entre un vector, que es el desplazamiento, y el tiempo, que es un escalar.
Otra forma de definir a la velocidad media es como el ritmo o tasa de cambio de la posición por unidad de tiempo. Volviendo al tema de velocidad media, quería hacer una aclaración. Nosotros, para describir un movimiento, fijamos un sistema de referencia, medimos posiciones, medimos tiempo, y a partir de esos valores obtenidos experimentalmente, fuimos haciendo algunos cálculos para obtener otras magnitudes, como fueron, por ejemplo, el desplazamiento que se obtuvo a partir de las posiciones. Y a partir de este desplazamiento, ahora dividiéndolo por tiempo, obtenemos otra magnitud que es la velocidad media. ¿Por qué es importante esta magnitud, velocidad media, para describir el movimiento? Porque me da una información extra de cuánto tiempo tardé en realizar este movimiento o este desplazamiento. Por ejemplo, yo viajo de una localidad a otra que queda a 15 kilómetros, puedo tardar 15 minutos o puedo tardar 5 horas según el medio de transporte que estoy utilizando y así predecir situaciones. Bien, entonces por eso es importante esta magnitud, que es la velocidad media. Pero otra cosa es que la velocidad media por ahí me va a dar cero, siendo que yo en realidad me desplacé o me estuve moviendo. Por ejemplo, si voy de Villa María a Arroyo Cabral, como les dije en clase, y vuelvo, el desplazamiento va a ser cero. Y el tiempo que tarde va a tener un valor, pero cuando haga el cociente, la velocidad promedio me va a dar cero. Es decir, como que no se le ve mucho el sentido de utilizar esta magnitud, así como se presenta. De cualquier forma, en la vida cotidiana y acá en física también se utiliza otra magnitud que sí es más coherente con lo que estamos acostumbrados, que es el concepto de rapidez media, que ya vamos a ver. Otra cosa que les quería comentar acerca de velocidad media es que hay otras magnitudes a medida que avancemos en la materia que vamos a ir viendo que relacionan un evento con el tiempo mediante este cociente para ver cuán rápido transcurre o se produce ese evento. Por ejemplo, una entrega energética. No es lo mismo si yo necesito cierta cantidad de energía en una hora que si yo la necesito a lo largo de todo un año, esa misma energía, ¿está? Entonces, el sistema energético, por ejemplo, nacional, va a tener que tener un sistema instalado de acuerdo a cuánto sea el consumo y el consumo máximo de esa energía. ¿Está? Son ejemplos. Bien, ¿cómo podemos hacer para calcular esa velocidad media matemáticamente y gráficamente? Bueno, matemáticamente lo vamos a hacer utilizando esta fórmula, que es la de desplazamiento dividido el tiempo. Y la otra forma es gráficamente, si por ejemplo yo quiero calcular la velocidad media entre el punto A y B, lo que voy a hacer es trazar una recta que une el punto A y B y voy a calcular la pendiente de esa recta. En matemáticas seguramente vieron cómo calcular pendiente. La pendiente se calcula dividiendo el valor de la diferencia acá o de la variación de la ordenada dependiente dividido la variación de la ordenada independiente, que en este caso es desplazamiento dividido tiempo. Y así voy a obtener el valor gráficamente, calculando la pendiente, el valor de la velocidad media. ¿Qué información me va a dar el gráfico acerca de la velocidad media? Cuando la pendiente sea positiva, la velocidad media va a ser positiva y cuando la pendiente sea negativa, la velocidad media va a ser negativa. ¿Qué significa que la velocidad media sea negativa? Significa que el móvil se está moviendo en sentido contrario al eje positivo del sistema de referencia. Y acá vamos con el otro concepto que les comentaba, que es rapidez media, perdón. La rapidez media es la que nosotros utilizamos en la vida cotidiana y se obtiene haciendo el cociente entre la distancia y el tiempo empleado en recorrer esa distancia. Por eso les decía en la filmina del inicio de este tema, que era el chiste, que cuando dice me pide distancia y tiempo, debe querer que calcule la velocidad, y en realidad el chiste tendría que haber dicho quiere que calcule la rapidez. Lo que pasa es que en la vida cotidiana a rapidez nosotros le llamamos a la velocidad, nosotros llamamos velocidad a lo que realmente o a lo que en física es la rapidez. La rapidez media es un escalar
y no siempre coincide con la velocidad. La rapidez media en realidad se la suele representar con una R de rapidez y a la distancia con una D de distancia. En este caso, delta S sería la distancia recorrida. Recordemos que si el desplazamiento es en un sentido y es en línea recta, la distancia sí va a coincidir con el desplazamiento, entonces la velocidad va a estar coincidiendo con la rapidez, siempre y cuando el sentido del desplazamiento sea en el eje positivo de las X, en el sistema de referencia. Bien, entonces, bueno, con respecto entonces a la rapidez media, yo para calcular la rapidez media matemáticamente voy a tener que primero medir y obtener esa distancia, medir la longitud de la trayectoria, el tiempo empleado en ocupar o describir esa trayectoria, y al hacer el cociente voy a obtener la rapidez media. Este problema me propone encontrar el desplazamiento, la velocidad promedio, velocidad media y la rapidez media de un móvil, que es el de la figura que venimos trabajando, entre las posiciones A y F. Y me da el gráfico y me da una tabla de valores. Lo podemos calcular utilizando uno u otro método. Ustedes tienen que saber los dos métodos. Si tenemos el gráfico, trazamos la recta que une la posición A y B y analizamos la variación que tiene esa recta en el eje de las ordenadas, que sería el eje de posiciones. Entonces yo resto 53 que va de menos 53, ese menos 53 es el que va de 0 a menos 53, pero hasta A hay 30 más, porque el punto A está en 30, así que en total me da una distancia en el eje de las ordenadas de 83 metros y son negativos porque la pendiente de la recta es negativa. Ahí cometí un error. Me da menos 83 metros. Es decir que yo al desplazamiento lo veo como la variación que hay en el eje de las ordenadas, que sería el eje de las posiciones. Bien. Lo otro que me pide es la velocidad promedio. Entonces yo tendría que a ese desplazamiento, que es menos 83, dividirlo la distancia que hay en el eje de las variables independientes, de las abscisas serían, que corresponden al tiempo. Así que yo ese valor anterior, al menos 83, lo tengo que dividir por 50, que son 50 segundos, y entonces hago, como ustedes quieran, que lo habíamos dicho, que trazábamos la recta y averiguamos la pendiente de la recta. Averiguar la pendiente de la recta, ¿qué significa? Dividir el desplazamiento con el intervalo de tiempo empleado en ese desplazamiento. Y eso voy a obtener un resultado que es menos 1,7, 1,66 en realidad cuando hago ese cálculo, y es debido a que la pendiente de la recta que une A y F es negativa, y porque el desplazamiento me da negativo también. Bien, y ahora me dice calcular la rapidez promedio. Entonces, del gráfico, para calcular la rapidez promedio, tengo que desdoblar, en este gráfico seguimos suponiendo que el móvil se mueve en línea recta, desdoblar los distintos tramos de ese movimiento que ha hecho. Entonces, el móvil fue de A a B. Entonces, de A a B, de 30 a 52, hay 22 metros. Después, desde 52 hasta 0, desde 52 hasta 0 hay 52. Y después, desde 0 a menos 53 hay 53 más. Cuando sumo todo, tendré que sumar 53 más 52 más los 30 iniciales. Voy a obtener un valor al cual voy a dividir por 50 y me tendría que estar dando este valor, que es 2,5. Entonces, lo voy a hacer con la calculadora y yo tengo un tramo que va desde 30 a 52, así que ahí tengo 22 metros más. Después de la posición 52 llega a la posición 0, así que serían 52 metros recorridos. Más, desde 0 a 53 recorre 53 metros más. Cuando sumo todo me da 127. Lo divido por 50 segundos y me da 2,54, que sería la rapidez media, que pueden ver ustedes que no coincide con la velocidad,
que es positiva, porque en realidad no me importa en qué sentido se está moviendo, sino que lo que me importa es la longitud de la trayectoria, que en este caso es en línea recta, que va describiendo el móvil. La longitud me interesa. Bien, entonces ya calculé los 3 puntos que me pide utilizando el gráfico. Ahora les voy a explicar utilizando la tabla de valor. Entonces me pide el desplazamiento entre A y F. ¿Qué hago para obtener el desplazamiento entre A y F? Tengo que hacer matemáticamente posición final, una fórmula, menos posición inicial, y eso me da 53 menos 30 menos 83. Y después me pide la velocidad, así que ese menos 83 lo divido por los 50, porque entre A y F pasaron 50 segundos, y obtengo 1,7 negativo. Y después, si quiero calcular la distancia, voy a tener que hacer de 30 a 52, que es el valor máximo, desde 52 hasta 0, y después de 0 a 53, que es el valor mínimo. Sumo esos 3 tramos, lo divido por 50 y obtengo la rapidez media. La velocidad instantánea es la velocidad del móvil que se está trasladando sobre una trayectoria, pero medida en un intervalo de tiempo tan pequeño que tiende a cero. Es decir, que la definición matemática sería la derivada del vector desplazamiento con respecto del tiempo. Como me dicen que recién están viendo este tema de lo de derivadas, ustedes no van a tener problemas en el que hagan este cálculo o que deriven por ahora, pero sí tendrían que saber el concepto de velocidad instantánea y que es el valor de la velocidad en un instante, en un intervalo de tiempo tan pequeño que llega a ser un instante, y es un poco el valor en realidad que me está dando el velocímetro. Si bien es una magnitud vectorial, el velocímetro solamente me está dando la rapidez instantánea, si ustedes quieren decirlo, va a coincidir numéricamente y lo que le faltaría determinar es la dirección y el sentido. Bien, vamos a hacer un ejercicio que dice así. Una partícula se mueve a lo largo del eje X. Su posición varía con el tiempo de acuerdo a la expresión menos 4t más 2t al cuadrado, donde x está en metros y t está en segundos. La gráfica de posición-tiempo para este movimiento se muestra en la figura. Note que la partícula se mueve en la dirección x negativa durante el primer segundo del movimiento. En el momento t igual a 1 está momentáneamente en reposo y se mueve en la dirección x positiva para valores de tiempo mayor que un segundo. Determina el desplazamiento de la partícula en los intervalos de tiempo t igual a 0 a t igual a 1 segundo y t igual a 1 segundo a t igual a 3 segundos. Y el segundo punto pide calcular la velocidad promedio durante estos dos intervalos de tiempo. Bien. Les da como dato el gráfico, ¿está? Pero también les da la ecuación matemática. Entonces, este problema lo vamos a resolver de dos formas, utilizando el gráfico y utilizando esta fórmula matemática. Voy a empezar primero utilizando el gráfico. Entonces me dice, determina el desplazamiento de la partícula en los intervalos de tiempo, t igual a 0, t igual a 1. ¿Qué hago? Busco en el gráfico entre t igual a 0 y t igual a 1, tendría que trazar una recta que une los puntos de la curva entre t0 y t1, ver que la pendiente es negativa y ver la variación en el eje de las ordenadas. Es decir, la variación que tengo acá es de menos 2. ¿Está? Entonces el desplazamiento es menos 2. Y después me dice el desplazamiento entre 1 y 3. Entre 1 y 3, que sería el 6, el desplazamiento corresponde a, fíjense, va de menos 2 a 0 y de 0 a 6. Así que sería 8 positivo, ¿está? Porque la posición final está en el eje positivo de las X de mayor valor absoluto y la posición inicial está en el eje negativo de las X, pero tiene una pendiente positiva. Bien, calculé los desplazamientos. Ahora lo que voy a hacer es calcular la velocidad promedio. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
A este menos 2 que obtuve de desplazamiento, lo tengo que dividir por la variación de tiempo, que es 1, así que es menos 2 dividido 1 me da menos 2 la velocidad promedio. Y después, entre el punto A y D, yo tengo que dividir el 8 positivo dividido 3 menos 1, que me da 2, así que voy a obtener que la velocidad promedio, es decir, la pendiente de esta recta, es 4 positivo. ¿Ven? Que es 8 dividido 2, me da 4 positivo. Y después pide, calcule la velocidad instantánea de la partícula en 2,5 segundos, y eso no lo vamos a hacer porque les decía que ustedes no saben derivar. Pero ahora voy a pasar a la parte a resolverlo matemáticamente sin utilizar este gráfico.